Tenerte por acá, colega. Gracias, muchas gracias, Amiga. Luis Alberto. Y bueno, a todos, a los compañeros que están aquí con nosotros. Qué gusto verlos, la verdad. Me levanté muy temprano para estar aquí y me ponen enfrente estos platillos y la verdad como que Ahorita le ya se vamos me a abrió el dar, apetito. Entonces, ahorita les vamos a dar, no te preocupes. muchas gracias, Luis Alberto. Al contrario, Marilena Carrera, bienvenida Muy buenos días, a Luis, estar por acá. gracias. Oscar Cerrato, buenos días. Buenos días a ti, a los compañeros de mesa, es un gusto verlas y a Conrado, y un gusto platicar con el auditorio. Igualmente, mi estimadísimo, bienvenido, Conrado Quesada. Buenos días a todas, a todas y todos, y por eso me gustan los viernes en Proyecto Puente. Claro, ¿no? Es el mejor día de Proyecto Ya te Puente. tenemos agarrado el hilo. A ver, ¿por dónde empezamos? Hay mucho, la verdad, que hacer. Me estoy quitando aquí la chaqueta, el saco. ¿Y quién quiere empezar? ¿Primero las damas? Sí, Igual? yo digo que sí. Primero las A damas. ver, Marilena, Bueno, está primero, que arde lo político. sí, primero vámonos que con lo nada, político, no hay otro tema más que lo político. claro que sí. Finalmente, una Valoro. excelente mesa, la anterior de análisis y discusión que hubo entre las diferentes fuerzas políticas, que coincido con algunos de los análisis que se presentaron, Luis, en relación sobre todo al tema de la seguridad. Em, Desde mi punto de vista particular, creo que se le premia a un alcalde con un cargo y deja una ciudad, como lo señalan los propios habitantes de la ciudad, que nos deja muchos pendientes, y me parece sí que es irresponsable pedir licencia para contender a un cargo público. También debo de decir que yo soy impulsora, a mí me gusta mucho la idea justamente de los cambios en la ley electoral para poder tener la reelección. Una reelección que permite a los ciudadanos medir si quiere seguir con la misma persona porque hizo bien las cosas, o si no, votar en contra para que no repita. Me parece muy bien, dado que 3 años efectivamente es muy corto el tiempo para poder hacer cosas de impacto. Pero por eso mismo tienes que ser un alcalde, es uno de los cargos que tiene que tener mucho enfoque para poder tomar decisiones. Es un cargo de elección popular, de mucho trabajo de tierra, de mucho contacto ciudadano y de toma de decisiones inmediatas en relación a datos estadísticos y no ocurrencias. Y en términos de la seguridad, Es decir, es un error lo que está haciendo el alcalde. yo creo Va a que tener un costo. más que el error del alcalde es de quien le pide que renuncie para aspirar a otro cargo, porque yo no creo que se mande solo, es decir, es parte de un equipo político dentro del Partido Revolucionario Institucional, y lo vemos precisamente por la comunicación que tuviste con Antonio Astazoarán en la mañana. Entonces, efectivamente, yo no creo que el alcalde diga yo voy a renunciar. Hay alguien que le dice renuncias y vas a esto. En realidad, así funcionan los partidos. Totalmente. Honrado. Yo creo que el tema de el alcalde, su renuncia, nos deja otra vez a los mexicanos, y en este caso los hermosillenses, expuestos a un sistema político en el que la evaluación pública, en el que no existe un sistema mediante el cual los ciudadanos podamos avalar o no. Todo se queda en una discusión política en el que el que habla más es más capaz de convencer, es el que tiene razón. Y ahí es donde tenemos una gran deficiencia en el sistema político mexicano. ¿Por qué un alcalde que llegó con promesas muy específicas puede irse sin cumplirlas? Es lo único que yo digo. Yo entiendo, sí es cierto, pues, pavimentamos más calles. Yo entiendo que le dejaron una ciudad. Eso sí lo comprendo. Y no quiero entrar en esa discusión porque entonces vamos a hablar como 2 horas sobre qué alcanzó a hacer de lo que pudo hacer. Pero había promesas muy específicas, muy claras. Un hospital general en la costa. Esa fue una promesa del alcalde. Y esa promesa no se cumplió. No hubo dinero, no se pudo. Sí es cierto, bueno, lo entendemos. Entonces que busque la reelección para cumplir, pues. Me explico, si el sistema ya funciona para tratar de alcanzar las metas, ¿por qué no se alcanzan las metas? Yo espero que el alcalde diga, bueno, me retiro de mi cargo porque quiero buscar la reelección. Eso es lo que todavía no sabemos a ciencia cierta. Creemos que va al Senado. Ahora, si el alcalde, siendo diputado federal, decía que él conocía los métodos para conseguir recursos y nos presumió un camino del SERI,
¿Por qué como alcalde no? Esas son mis preguntas nomás que yo tengo que hacer. E insisto, comprendo que le tocó una administración muy complicada. Sí, eso sí lo acepto. Le tocó bailar con la más fea. Pero bueno, subimos el agua, el porcentaje que quieran que hayamos podido subir, y yo acabo de ver que apenas va empezando a operar en su totalidad la planta. Entonces, durante un año estuvimos pagando ¿qué? Son todas las dudas que la administración del alcalde me dejan a mí en lo personal, y que eso no tiene nada que ver con evaluar su capacidad como alcalde, es evaluar su desempeño como funcionario público. Y como funcionario público creo que decir ahorita, hermosillenses, ya les demostré que pude hasta donde pude porque era muy complicada la ciudad, me dejaron una deuda muy grande, hasta aquí pude, pero ahí me voy, ¿eh? No, yo creo que ya es hora de que termine, alguien tiene que terminar. Los senadores se van para irse de gobernadores, digo, los gobernadores no buscan más espacios porque es muy complicado brincar a la que sigue, pero creo que por ahí tiene que ser nuestro análisis ya como ciudadanos. La actividad que tú ves en tus redes sociales es sorprendente, la cantidad de opiniones es sorprendente, eso es muy bueno. Entonces vamos dando más elementos para hacer una evaluación más precisa sobre el desempeño de un alcalde de una capital que no se parece a muchas capitales. ¿Cómo ves? Pues mira, yo ayer estuve pensando muchísimo, mucho. Pero antes nomás de eso, para irme. Sí, ¿Tú adelante. crees que fue un error del alcalde también? Yo creo que es una falta de respeto. No falta de respeto. Sí, a quienes votaron por él. Dolores, ahora sí. Ayer estuve pensando muchísimo en este tema y yo lo apuntaría más a esta cuestión de no es únicamente el Maloro el que está haciendo este tipo de cosas. Y para mí sería sumamente injusto decir, bueno, es que ¿por qué el Maloro, digamos, va a salirse del cargo, ¿no? Va a pedir licencia. Pero lo estamos viendo en un montón de políticos, ¿no? En un montón de políticos de muchos partidos muy distintos. Ahora, aquí importa el texto y el contexto. Es decir, ¿cuál es el contexto de la ciudad de Hermosillo? ¿Sí? ¿Y cuál es el contexto de los otros políticos que están pidiendo licencia? O sea, hay que verlo en su dimensión y en su magnitud. ¿Por qué? Porque coincido con María Elena Carrera. Ella dice, bueno, son 3 años, es muy poco tiempo. Entonces, es como, bueno, apenas están llegando, ¿no? Y, bueno, ya se tiene que ir otra vez, ¿no? Entonces, queda esa sensación por allí que incomoda, yo creo, a las personas que le pueden dar el voto o a algunas personas que les hayan dado el voto. Y creo yo también que tiene que cambiar la forma en cómo se está estructurando la política en general. O sea, ¿cómo es posible que veamos en muchos candidatos, en muchos políticos, esta actitud de brincar de puesto a otro, aún que el panorama en general nacional está bastante volcado? O sea, vemos ahorita a mucha ciudadanía queriendo competir. A mí me sorprende bastante la ola de independientes. Sé que muchos de ellos no van a ganar, pero no importa, Luis Alberto, porque hay un nuevo movimiento social ciudadano. Entonces, yo digo, si yo militara en el PRI, en el PAN, en el PRD, sobre todo estos partidos que tienen una estructura, y sobre todo el PRI que tiene una estructura fuerte, en Sonora hay que decirlo, la tiene, tienen que pensar muy bien en esos movimientos políticos que inciden en la sociedad. O sea, no pueden estar ellos operando como hace 5 años, porque el contexto ya no es el mismo. Entonces, en los próximos 4 o 5 años, quizá la próxima elección, de la próxima a la próxima, vamos a ver cada vez a más candidatos ciudadanos, y yo les aseguro que ganando. Entonces, ¿y por qué ganan esos candidatos? Bueno, porque precisamente no los vimos haciendo o cometiendo errores, ¿sí? Entonces, hay que ponernos muy en el contexto. Y te digo, no es nada más el Maloro. Hay que discutir también lo que están haciendo los otros y ponerlo en su contexto. ¿Por qué es la situación del Maloro, por así decir, en este momento? Bueno, pues porque es el primero que lo estamos viendo que lo hace. Pero yo he estado viendo a bastantes que van para allá. La fórmula, no sé qué fórmula va a ir al Senado. Me han llegado un montón de mensajes, ¿no? Y luego primero el Maloro dijo que él se iba a ir, que él iba a reelegirse. Yo tenía esta idea de que él se quería reelegir y de pronto, bueno, me dicen que no. Entonces, ha habido muchas confusiones sobre esta cuestión de Hermosillo. Yo sé que los puestos públicos son muy complicados, yo sé que siempre se trabaja con poco presupuesto,
en 3 años, en 2 años y medio más o menos lo que llevan, ¿qué será? 2 años y... De trabajo 2 años. De hecho, el Plan Municipal de Desarrollo 2018 hasta Entonces, 2016-2018. Es muy poco tiempo y lo podemos entender. Pero aquí el punto es, los partidos políticos, y a mí me gustaría preguntarle eso, ¿no? Al PRI y al PAN, que son una estructura que relativamente está fuerte, aunque ya no sé, veo el movimiento naranja y veo Morena como viene. Pero a mí me gustaría ese debate, que dijeran ellos, bueno, ¿cuáles son esos razonamientos por los cuales están apurándose? ¿Sí? Apurándose y arriesgando tanto su estructura, ¿no? O están muy confiados de su estructura militante. Yo creo que eso sería muy interesante. Tienen que escuchar, aunque bien ellos obedecen a la militancia y intereses muy particulares, si no escuchan el pulso ciudadano, los cambios que se dan a raíz de este quiebre, o por así decir, intento de quiebre institucional que vienen con los candidatos ciudadanos y con tantos movimientos sociales que yo veo a lo largo de la República Mexicana. Es absurdo creer, Luis Alberto, que esa tendencia no va a llegar a Sonora. Vivimos como en Springfield, ¿no? O sea, es como los Simpson y aquí vivimos como en Springfield. Entonces, todo nos llega como antes y vivimos como en una pequeña burbuja. Entonces, y eso está muy bien, funciona a ciertos grupos y es evidente que ellos están muy felices y muy satisfechos y a lo mejor la militancia, te digo, está muy feliz y muy satisfecha. Pero ¿cuánto tiempo va a durar esto? Los partidos políticos tienen que tener un plan a largo plazo, tienen que sentir el pulso ciudadano, tienen que sumar y convencer a la demás gente. Porque si se van al Senado o a la Diputación Federal, los vamos a seguir viendo. Entonces, esa parte es importante. ¿Para ti fue un error o un acierto que se vaya el alcalde? Yo no podría decirlo de esa manera porque, o sea, a mí no me compete decir si está bien o si está mal. Es una decisión personal, es una decisión legal. Y ellos la pueden debatir de muchas maneras. Creo que es una decisión, además, muy apresurada, ¿sí? Me hubiera gustado tener un alcalde que se quedara todo el tiempo completo, ¿no? A mí. Oscar. Sí, bueno, yo voy a empezar por decir que jamás voy a estar de acuerdo con los chapulines o los tránsfugas, como se le dice en otros países. Creo que es una falta de respeto a la ciudadanía, creo que es una falta de respeto a su palabra. Y creo que dibuja nuestro sistema político que ni oye, ni ve, ni siente lo que piensa el ciudadano de pie. Tenemos ante nosotros pues una bola de chapulines y la gran tragedia de una ciudad como Hermosillo es que nadie quiere ser presidente municipal de Hermosillo. Todos ven en la presidencia municipal un trampolín. Haciendo memoria, el último alcalde que sí quería ser alcalde y nunca anduvo con calenturas de irse a otro lado fue Jorge Valencia. Y antes de ello Gastón González, pero pues yo creo que ni siquiera soñaba con ser presidente municipal, ¿no? Pero de ahí, de 2000 a la fecha, todos los alcaldes han estado ahí en aras de mientras me voy al siguiente puesto. ¿Sí? Y lo digo de Pancho Burques, de María Dolores, de Ernesto Gándara, de Javier Gándara, de Alejandro López Caballero y hoy del Maloro. Entonces Hermosillo sufre con alcaldes que se ven en el espejo todas las mañanas y ven un senador o ven un gobernador, pero no ven al alcalde y salen a la calle con la idea de que pues esto es por mientras y la ciudad no es por mientras. Los que vivimos en esta ciudad pues nos gustaría que alguien pensara en el largo plazo y pensara en trascender. Como Javier sí se quedó, ¿no? Javier se quedó, la buscó después. Sí, pero él estaba soñando ya en la gobernatura. O sea, mucho del trabajo que hacen es cómo me posiciono para el siguiente puesto. O sea, se ven en el espejo diario, me gusta todo. Sí, o sea, pero habiendo dicho esto, yo creo que la evaluación de la gestión del alcalde, pues los ciudadanos la van a tener o lo vamos a tener en la urna. Ahorita leías algo en redes sociales de su gente de comunicación social y esto es muy importante, que creo que debemos de verificar los datos, y aquí hay 3 periodistas y María Elena, que es investigadora. Todo mundo tiene derecho a su opinión. Lo que no tiene derecho es inventar cifras. Ahorita decía
de Comunicación Social que las paradas de camión costaron 480,000 pesos. Y evidentemente la estructura metálica de la parada de camión en el catálogo de costos está tasada en 480,000 pesos. Pero se pagaron 24 millones de pesos por 10 paradas de camión. ¿Por qué? Por los arbolitos, las banquetas, las guarniciones y todo lo demás. Entonces, si alguien nos da un dato a los ciudadanos, los periodistas tienen que verificar, o los académicos tienen que verificar la veracidad de esos datos, porque estamos entrando en la etapa pues, más fraudulenta en las declaraciones de la clase política. Ayer leía con sorpresa en el Imparcial que alguien decía que las mujeres mueren día a día por causa de aborto. Y con esa declaración, pues yo asumiría de que mueren por lo menos 365, porque día a día pues tienen que morir 365 por lo menos. Hubo 2 muertes por aborto, muy lamentables. Pero alguien en aras de una candidatura menor o de una aspiración a un puesto burocrático menor, está dispuesto a decir una mentira de ese tamaño y la pone en un escrito en un periódico. No es un trabajo periodístico, es una columna de opinión de un candidato. Nos dicen ahorita que las paradas de camión costaron 480,000 pesos, es un dato falso. Nos dicen de que solucionó el problema del alumbrado público, no se ha solucionado. De hecho, se declararon incompetentes, aquí lo debatimos. Y dijeron, como no podemos, vamos a traer hombres blancos y barbados y les vamos a pagar una lana. Y hicimos una promesa que en este mismo espacio, ante el proyecto Puente, yo mencioné que era un globo de Cantoya esa promesa, y Angelina Muñoz aceptó que no tenía ninguna validez legal. Entonces, vemos una clase política dispuesta a mentir, a prometer y a irse con total impunidad. El prometer sí empobrece, porque empobrece el discurso político, degrada la confianza que tenemos en quienes aspiran a ser senadores, diputados, alcaldes, regidores, todo con tal de seguir viviendo del presupuesto. Ahora, yo creo que, y debo de decir, tengo un gran aprecio por Maloro, me cae muy bien, lo estimo, pero tenemos que ser objetivos de que Hermosillo no es un proyecto de por mientras. Hermosillo es una ciudad muy compleja, y que hoy me vengan a decir es de que no tuvimos presupuesto, de que es muy difícil, de que nos dejaron esto, ya sabían a qué se estaban metiendo. Y si no sabían a qué se estaban metiendo, pues por el amor de Dios no se metan, porque las alcaldías son súper complejas, yo creo que son los puestos más complicados, sobre todo las alcaldías de las ciudades capitales. Me queda claro entonces que estás en contra también, ¿no? Estoy en contra, pero estoy en contra de todos los chapulines, pero también estoy en contra de esta caricatura de políticos que tenemos, porque no buscan el bien común, no quieren ser alcaldes. Y ahorita que hablemos del Senado, la mala noticia es que tampoco nadie quiere ser senador. Todos buscan llegar al Senado y se van a levantar en la mañana y pintar o rasurar, y van a ver un gobernador. Y no, espérate, o si no son gobernadores, ¿dónde están los senadores de Sonora? Sí, discutiendo los temas, mire, con todo. Yo ahorita quiero hablar del Senado en la siguiente ronda. Y decíamos, pero ¿dónde está? Por ejemplo, discutiendo los temas de Sonora. Dormidos. Ana Gabriela Guevara, ¿dónde está? Dormidos. Ana Gabriela Guevara, ¿quién más está? Pancho Burques anda en lo nacional. Sí. Pero no está con los problemas de Sonora. Bueno. Ernesto Gándara, con todo el aprecio y respeto que les tengo a Pancho y a ellos, pero ¿dónde están? ¿Ausentes? Bueno, digo, si no son gobernadores, como que adiós, ¿no? Si quieres, ahí yo tengo un dato que en la siguiente ronda quiero hablar de lo que hicieron en el Senado y los actuales. María Elena, a ver. Mira, me quiero referir específicamente de los pendientes de Maloro.
antes de que llegara José Andrés Huilo a la jefatura de la seguridad de esta ciudad, tuvimos a Ramsés Arce Fierro, a Fernando Pérez Beltrán, a José Antonio Flores. Tuvo 3 relevos hasta llegar a un cuarto y que era el que no era policía, el que está haciendo una buena gestión. Porque nos damos cuenta entonces que para tener seguridad en la ciudad no es necesario que seas policía, al contrario, se vuelve en un contrasentido, porque la seguridad pasa por gestión y por comunicación y por temas de convivencia pacífica. Y bueno, lo ha hecho, digamos, medianamente bien, porque también tiene muy poco tiempo. De enero a diciembre de 2017, el estado de Sonora, según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad, tuvo 25.969 delitos que se cometieron en el estado de Sonora. Pero ojo, Hermosillo aporta el 48.44% con 12.579 delitos en Hermosillo solamente. Cajeme, la segunda ciudad que decimos que es la más violenta, solamente aporta el 16.78% con 4.357 delitos. Y lidera, ¿en qué lidera Hermosillo? Lidera solamente no lidera en homicidio, que es Cajeme, es segundo en lugar. 157 homicidios hubo de enero a diciembre de 2017. Robo a vehículo, 2.143, primer lugar. Robo a casa, 314, primer lugar. Robo a comercio, 432, primer lugar. Y por llamadas al 911, 32.371 llamadas por violencia intrafamiliar, que también lidera el tema de ese tipo de violencia en el estado. ¿Por qué llegó el premio? Esa es la pregunta, y es lo que coincidimos aquí en la mesa, cada quien con sus matices, si tenemos un serio problema de seguridad pública. ¿Por qué se va, dices tú? ¿Por qué se va? Y ahora, hay que salir corriendo. ¿Sí? Entonces, yo estoy de acuerdo cuando has hecho las cosas muy bien con todo el equipo, y aquí hay otra cosa, un matiz que me interesaría resaltar. No es lo mismo el cargo político de presidente municipal, y voy a hacer una distinción con los trabajadores del municipio de Hermosillo, que es una base muy amplia de servidores públicos responsables. Porque yo te quiero decir una cosa, la recolección de basura, excelente. Tú vas a tocar la puerta a las personas, a Sidue, por ejemplo, que he estado yendo, y te escuchan y te atienden, y la gente es de una amabilidad, pero esa es la que está siempre, es la que va, cuando llegue el nuevo, ellos van a estar. Entonces, me interesa hacer una división para que no se sientan aludidos los trabajadores de un ayuntamiento por la crítica que le estamos haciendo puntualmente al alcalde de Hermosillo. Y yo felicito a aquellos servidores públicos que se han puesto la camiseta, no este trienio, sino todos los trienios, y lo han hecho bien, muy bien por esas personas. ¿Quién sigue? ¿Dolores o Conrado? A ver. Pues, ¿qué más puedo decir? Mira, sinceramente, a mí esta cuestión, yo coincido bastante con Oscar, ¿no? Porque es muy triste, o sea, es muy triste y muy desalentador como ciudadano, como sociedad, estar viendo los chapulineos constantemente. Y más que verlos, es esta cuestión de que no pase nada, es decir, es legal, lo pueden hacer, como le digo, hay mucho aplauso de por medio, hay una militancia feliz seguramente, a lo mejor hay encuestas que avalan que vaya él, por así decirlo, ¿no?
muy posiblemente, yo teorizo, no lo sé porque yo no he visto ningún estudio y tampoco conozco, posiblemente también está la propuesta del Maloro por una cuestión de imagen, es decir, es una persona relativamente conocida y popular, ¿no? Independientemente si es positivo o negativa la percepción de él. Entonces, hay muchos factores que influyen de lanzar a uno o a otro. Pero a mí lo que me impresiona de todo esto es que a pesar de que estemos en el 2018, sea el siglo XXI, y haya tantos cambios sociales, y haya tantas quejas ciudadanas de todo tipo en todo el país, ¿no? No nada más en Sonora, me impresiona que Sonora se siga cocinando un poco como aparte. Me impresiona que sigamos en esta dialéctica discursiva donde no pueda haber un discurso más certero, un poquito más de nivel, tanto en los políticos como en los periodistas, como en la ciudadanía misma. Es decir, ¿por qué no podemos pedir, exigir un poquito más, pero también dar un poquito más, ¿no? En nuestros análisis, en nuestras apreciaciones? Y creo que se va a venir un proceso electoral general en México, en Sonora, bastante complicado, y creo que ya lo estamos viendo desde ahorita. Estas campañas se van a poner rudas, van a estar muy pegadas. Yo veo creciendo muchísimo a Morena, veo creciendo muchísimo a Movimiento Naranja, y va a estar complejo el panorama, va a estar cerrado. Y como les digo, si en este proceso electoral no se ve o no se nota en Hermosillo y en Sonora, lo vamos a ver luego en el próximo. Esto es ya. Entonces, ¿por qué arriesgarse de esa manera? Pero digo, yo no milito en un partido político, yo no pertenezco a esa estructura y hablo utópicamente. Hablo de forma soñadora, ¿no? De forma ciudadana, de forma a lo mejor muy, muy básica. Pero es decir, ¿por qué tenemos que seguir pensando de esta manera, ¿no? Los políticos de siempre son los que deciden la situación y todos completamente ajenos. Entonces, esa parte a mí me entristece y también coincido con lo que dice Óscar, empobrece el discurso político. Y la competitividad, porque al final de cuentas, suponiendo que Manuel Ignacio Acosta va al Senado, porque no lo tenemos así asegurado, no lo ha dicho él, voy al Senado todavía, ¿no? Es lo que todos suponemos, lo que las pistas nos dan. ¿Por qué tendría que llegar al Senado un alcalde que en su primer año de administración no fue capaz de impulsar y aplicar el nuevo sistema de justicia penal? Incluso se fue en contra, impulsando un portal que violentaba lo más elemental del nuevo sistema de justicia penal. Los senadores no son figuras que no tienen un valor. En realidad, en nuestra estructura política, el senador, su obligación es representar al Estado, no necesariamente al ciudadano, sino al Estado y lo que el Estado debe impulsar. Porque el alcalde que inventó ese portal va a buscar la senaduría. ¿Por qué un alcalde que no fue capaz de poner orden en un servicio público tan básico como agua de Hermosillo va a llegar al Senado a impulsar qué? ¿Qué va a representar este alcalde allá? Ese es el otro tema que nos debemos preguntar para hablar de la competitividad política. Y es la misma pregunta que le tenemos que hacer a Lili Telles y es la misma pregunta que le tenemos que hacer a Ramón Corral. Exactamente. ¿No? Aquí lo que creo yo que tenemos que exponer es que nuestro sistema político o está agotado, o está fuera de moda, o de plano le urge una actualización del sistema operativo. Porque yo no concibo a un alcalde así que compita por otro puesto. Pero lo puede hacer y es legal y está en todo su derecho además porque así lo establecen las leyes, pues. Pero ¿cuándo la evaluación realmente va a entrar para decir, a ver, espérame, mejor primero termina, carnal, y si terminas bien, te damos otros 3 años y en 3 años bríncate al gobernador, pues, no hay problema, pero termina tu chamba. Esa es la crítica que estamos impulsando quienes vemos este gusto de los políticos de brincar de un puesto a otro como si nada, como si ellos no tuvieran que dar cuentas de nada. Después de que Ernesto Gándara lo sentaron que ya no fue gobernador, ya no lo volví a ver a Ernesto Gándara, más que para votar a favor de la ley de seguridad interior. Exactamente, ya no hay. Digo, vamos ahora con eso, porque ya no hay, están ausentes del debate público. Pancho Burques, digo, y que está haciendo, pero allá en lo nacional. La última nota, ahorita lo ¿Quiénes son reíamos. senadores? ¿Dónde está la Gabriela Guevara? Fue que la golpearon porque iba en moto, pues. Esa fue la última nota de Ana Guevara. Es decir, O sea, que andaba en moto. Y digo, no está mal andar en No, motocicleta. no, está bien, digo, sí, está muy qué bien bueno, que andes fue en su última motocicleta. propuesta. Pero a lo que yo voy es, a ver, no puedes aspirar a un puesto público y va a todos los colores. O sea, porque dejemos de verlo como que Es el Maloro, es el PRI, Maloro, claro, es el claro. PRI. O sea, es este discurso también muy desgastado. No, lo vemos en el PAN cuántas veces.
En el PRD, ¿cuántas veces? A nivel federal, ¿cuántas veces? Entonces, esa también es la discusión. ¿Cómo subimos el nivel de debate? ¿Sí? Y también cómo vamos a fiscalizar entonces la ciudadanía, ¿sí? Lo que realmente están haciendo o no están haciendo, ¿no? ¿Cómo nos van a rendir cuentas, por así decir, pero de una forma en la que sea comprobable, ¿sí? Entonces, es un tema bien complicado y que tiene que bajar a Sonora. Yo no lo veo todavía muy efectivo en la clase política en Sonora. No lo veo, sinceramente, ¿eh? A ver. Pero no se ve en la clase política de México, no nada Nomás más le recuerdo a Sonora. quien está viendo, tenemos cortinillas de Ballesta, Mariscos y Carnes, que está aquí engalandonando el Viernes de Sabor. Siga compartiendo. Sí, ya me porque están, tenemos me están bulleando en Twitter. dos cortesías de Ballesta y Mariscos y Carnes que acaba de abrir. Me pueden mandar la dirección mientras ahorita compartemos acá con el público. Tiene cortes, tiene esta torre de marisco riquísima y vamos a regalarle a 4 personas, 2 parejas, 2 cortesías. Comparta la publicación en modo público y ponga Ballesta el Deleite en Facebook. Ahí ponga hashtag o gatito Ballesta el Deleite y así participará para ganar. Comparta la publicación, por favor, y ahorita le vamos a seguir comentando dónde está Ballesta. Oscar, los senadores o lo que viene, o el contexto político, llega Manlio hoy Sí. con mí también, es Sí, decir, mira, ¿qué mensaje se revela Toño hacia sí. Sarán? No sé. Está ahorita ya terminando el tema de los tránsfugas o de los chapulines, es universalmente repudiado. Y no en México, sino en otros países. Pero vamos hablando del Senado porque es la joya de la corona de la elección sonorense. Ya habrá tiempo para buscar el análisis sobre las candidaturas presidenciales. Pero en el Senado lo están haciendo por una rentabilidad política de quién le va a traer más votos al candidato presidencial en Sonora. La función de un senador, como decía Conrado, es representar los intereses del Estado, no de la ciudadanía. Hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 73, que es el que habla de las facultades del Congreso de la Unión, y todo lo que no está comprendido ahí son facultades de los estados. En estos últimos 3 años lleva 25 modificaciones. No se han hecho 25 reformas, pero 25 fracciones o párrafos de ese artículo 73 se han reformado y nuestros diputados y nuestros senadores levantaron la mano para quitarle facultades a los estados y dárselas a la federación. ¿Qué me hubiera gustado? Pues que nuestros senadores defendieran por los intereses del Estado la autonomía de los estados. ¿Qué nos estamos jugando en esta elección de senadores? Pues nos estamos jugando cuál es el modelo de país que queremos. Si queremos un país centralista de vuelta o queremos un país con autonomía de los estados y una verdadera federación. Nos estamos jugando temas como la Ley de Seguridad Interior, nos estamos jugando como el nuevo sistema nacional anticorrupción que inevitablemente se va a tener que hacer porque el que hicieron es de mentiritas a nivel nacional y en los estados. Nos estamos jugando nombramientos para fiscales y vemos en esta trivialización de la política o la política del espectáculo, vemos gente que nos los quieren vender como si fueran un detergente para lavar ropa, con una mercadotecnia de Acapulco en su azotea, por decirlo, por no meterme en problemas. Y estoy hablando de un comercial muy viejo, ¿no? Entonces, sí, pero lo que tenemos que preguntarle a los aspirantes a senadores es cuál es su visión del pacto federal, porque ellos van a tener que ir a defender a Sonora. Tenemos que preguntarle cuál es su agenda legislativa. Hay temas muy sensibles que se tienen que tomar. Ahorita hablamos de seguridad, Conrado hablaba de agua. Este Senado no logró sacar una ley de agua que está atorada desde el sexenio pasado. Tenemos que hablar de anticorrupción.
tenemos que hablar de una... temas para Sonora, digo, al margen si van a querer ser o no Sí, gobernadores. pero tenemos que hablar de cómo, se se distribuye el poder en un pacto federal donde en este sexenio, el sexenio de Peña Nieto, se le ha quitado a los estados. De ahí difiero, ahí va, ya va a lo nacional. Falta más agenda de Sonora, como dices. Falta Es más que agenda. eso es la agenda de Sonora. O totalmente federalismo, sí, pero... Sí, pero los senadores tienen que defender a Sonora porque al paso que vamos, las legislaturas locales lo único que van a aprobar es el lema de la correspondencia y la convocatoria del Día del Niño. el Cabildo Infantil, Sí, Congreso sí. Infantil. Que se deberían de quedar los niños, por cierto. Pero es muy importante, o sea, hablando del contexto de Sonora, es para qué quieren ser senador. Ahora, hablando del contexto de Sonora, pues vemos que esa disciplina, esa legendaria disciplina del PRI, pues algo de ayer a hoy no estamos seguros de que exista esa legendaria disciplina, porque Antonio Cesarán levantó la mano cuando todos los dedos señalaban otra cosa. Ese partido monolítico donde el gran dedo decía una cosa y todos se sentaban y se alineaban cual fichas de dominó, hoy en día parece ser que no se está alineando. Y eso abre la competencia porque por el otro lado Ramón Corral no sabemos con quién va en fórmula porque Movimiento Ciudadano... Pero no se ha confirmado Ramón, ¿no? Sí. No se ha confirmado Ramón. No se ha confirmado, pero... Porque está entre Luis, ¿qué error sería? ¿Se van a aferrar? Si se van a aferrar... Camina como pato, habla como pato y hace cuaca. Entonces... pues por eso digo, le van a engordar el caldo al PRI. Sería desafortunado porque creo que es un candidato poco competitivo por el ya pasó PAN. Su tiempo, pues vaya, todo el mundo lo que está diciendo, ya pasó, todo el mundo se está riendo en serio de la candidatura de Ramón Corral, ¿verdad? Todo el mundo... Deja ponértelo, la izquierda o Morena, que siempre son toda una pachanga para sus elecciones, son los únicos que se están disciplinando, estamos viendo el mundo al revés, ¿no? Definitivamente, definitivamente, y como muy acertadamente comenta Oscar, va a ser una contienda y en este panorama muy, muy peleada, muy competida, porque hay nuevos jugadores en la cancha y son jugadores potentes, conocidos, y esta estructura hegemónica del dedazo de una u otra manera va a simbrar también a Sonora y va a tener que cambiarse o disimularse o no sé cómo vayan a resolver esta situación los partidos políticos. Sinceramente, creo que es todo un tema de debate, podríamos hacer un libro de esto, porque estamos viviendo una transición bastante complicada, ¿no? En el sentido de las resistencias. Yo todavía veo mucha resistencia de los partidos políticos, de las castas del poder locales, que definitivamente pues tienen el dinero, tienen el control, tienen las decisiones, y bueno, va a estar bastante interesante, bastante polémico los próximos días, cómo se van a ajustar las piezas. Yo también veo a Morena, por ejemplo, ya pues muy alineado en quiénes van a ser sus piezas, ¿no? Y no sabemos exactamente cómo van a operar ni el PRI ni el PAN, que son esos partidos que conocemos tienen una estructura de votantes en las colonias, por así decirlo, porque eso es bien sabido. Cómo van a operar a la hora de la hora, ¿no? A la hora de la acción. Y bueno, a mí me interesaría, en todo caso, cómo van a quedar acomodados, y ya tratando de futurear un poco, después de las elecciones, cómo va a quedar el país acomodado. Va a estar muy dividido, muy fragmentado, y la fragmentación política tiene siempre confrontación. Entonces, quien sea que quede en el Senado, quien sea que quede en la alcaldía, sea PRI, PAN, Movimiento Naranja, Morena, sí, a nivel local, va a haber una fragmentación durísima. Y por tanto va a ser un proceso los próximos 3 años o 6 años bastante duros a quien le toque estar al frente. Entonces tienen que pensar en eso, ¿no? No va a ser un gobierno fácil de ninguna manera. Conclusiones, haber contado ya en la última vuelta es... Ya no debe haber gobiernos fáciles.
tenemos que impulsar más la competitividad política. Los políticos no es posible que un político salte porque el sistema de su partido lo indica así, ¿no? Necesitamos buscar que los políticos sean políticos realmente competitivos, que puedan impulsar sus iniciativas, sus ideas, sus propuestas, y que entiendan que la justificación de lo que me dejaron ya no es suficiente para perdonarle sus errores. No es posible que tengamos un alcalde que se va y que tú, antes lo informabas, Luis Alberto, digo, se le debe el aguinaldo a los policías. No es posible, pues no podemos decir, que suave, ya que se vaya. Hay un juego, y ese juego debe ser la evaluación ciudadana. Y la competitividad no debe ser por encuestas, porque por encuestas a lo mejor podemos encontrar tuiteros que tienen más seguidores que el Maloro y no por eso van a ser senadores, pues, ¿no? La competitividad del político debe ser por su desempeño y por su propuesta de gobierno, que eso es lo que yo no encuentro ni en la federal, ni en la municipal, jamás lo veo, una propuesta de gobierno, que nos digan cómo vamos a caminar. Todos esos elementos deben hacernos a los mexicanos tomar decisiones: quién nos va a representar, quién nos va a dirigir, hacia quién va a encaminar los esfuerzos de una administración. Los mexicanos tenemos que saltarnos ya esta grillita de que, el Maloro es muy buen presidente, sí me pavimentó 25.555 metros cuadrados. Eso no importa, esa es su función, para eso le pagamos, para que lo haga. El asunto es, ¿no hubo un sentido de gobierno o sí hubo un sentido de gobierno? ¿Ese sentido de gobierno lo va a llevar al Senado o no lo va a llevar al Senado? ¿Quién sabe? Porque no lo conocemos. Todos esos elementos nos deben de permitir evaluarlo. Y sí, sin duda, el sistema político mexicano le urge una actualización. Esto del chapulineo no puede mantenerse así. No es justo para el mismo sistema ni para el contribuyente. Te voy a poner un dato nomás rapidito de una plática que tuvimos con el alcalde. Leti Cuesta y yo nos encontramos en un café. Y tiene razón. De pronto su mensaje me cayó bien, pero luego dije no. No es posible que el alcalde me diga, es que no todo puede ser gratis en los servicios públicos. Y de pronto dije, sí, cierto, pues oye, qué gachos somos, no todo lo queremos gratis. Y le dije, espérate, Conrado, te descuentan el 30% de tu sueldo, de tu cheque. Pagas IVA cada vez que vas al mandado. Pagas impuestos cada vez que echas gasolina. Mantienes toda una estructura burocrática y gubernamental. No es que sea gratis, es que tú no sabes administrar. Y eso que comento hoy del comentario del alcalde, se lo puedes aplicar al alcalde de Navojoa, al de Guaymas, al gobernador y al presidente de la República. No es que no es que sea gratis, es que no saben administrar. Y esa es la principal sanción que le tenemos que aplicar a todos nuestros políticos. Bien, conclusión entonces, ¿alguien más ya? A ver, sí, brevemente. Sí, conclusión, el hablar no es inocente. La medida de un hombre o de una mujer en la esfera pública está en el cumplimiento de sus promesas, en el honrar su palabra, en la integridad. Y la otra parte importante, leí ayer que Trump lo han cachado en 2.100 mentiras en el primer año de gobierno. Los medios están verificando. Trump dice esto, van y verifican y contrastan la declaración con la veracidad de los hechos. Todos los días, si vemos las declaraciones de la clase política, nos dicen mentiras y creen que somos unos idiotas, cuando en realidad los idiotas son ellos, porque creen que engañan a todo mundo. No engañan a nadie. Lo que sí tienen es el control de la chequera y se inflan y se hacen a base de mercadotecnia pura una imagen que no corresponde a la realidad, y de ahí viene el desencanto que tenemos con la clase política. Si un político me dice mentiras, pues tenemos que decir, te quiero mucho, eres mi amigo, pero me estás diciendo mentiras, por favor, no me insultes de esa manera. Si un político me promete, y además políticos de carrera que tenemos en ese contrasentido, y luego me viene y me dice, es que está muy difícil, es que es muy difícil gobernar Hermosillo. Oye, si vienes saliendo del cascarón y te metes a un puesto como la ciudad de Hermosillo o cualquier puesto político, no es aceptable que a los 2 años me digas que es muy difícil. Sabías a qué estabas entrando y no te acepto que me digas que es muy difícil, porque en su momento tú te vendiste como aquel superhombre o supermujer, aquel Übermensch mítico de Nietzsche, que podía trascender su propia mortalidad y convertirse en un dios.
y los estamos viendo muy humanos, muy pequeños, muy mezquinos, que solo están pensando en su siguiente puesto y no están pensando en la siguiente generación. Elena, para cerrar ya. Nada más, rapidísimamente, también comparto lo que dice Dolores en el sentido de que todavía la política local es como que los sonorenses nos cosemos aparte, ¿no? Hay un ensimismamiento en la política local y hay un escenario internacional, no solamente nacional, sino internacional, muy complicado. Ayer en un seminario que somos compañeros, el ponente que es Noam Chomsky decía que estamos frente al juicio final de la historia y que él como nunca había visto que estamos así como al cuarto para las 12, como decimos, de que a nivel planetario, a nivel humano, tengamos un quiebre. Y eso hace cuenta como que no existen los políticos, en la clase política. El descabrajamiento, ¿no? Fue absolutamente conmovedora la exposición de ayer de Noam Chomsky. Híjole, fue reveladora porque eso decía, así terminó. Estamos frente al juicio final y a los alumnos, ¿no? Decía, a ver, ¿qué van a hacer? Y ya, así yo con eso me quedo. Bien, ya entonces lo agotamos, ¿verdad? ¿O alguien tenía algo que decir? Porque igual lo vamos a... Pues yo nada más hacer un último comentario, ¿no? ¿Por qué los políticos son así? Porque no leen. Veamos los perfiles profesionales de ellos, veámoslo. Entonces ¿por qué es posible tener liderazgos políticos, administrativos, directivos, ¿sí? De personas que no tienen el nivel educativo, la capacidad? Y perdónenme, pero yo sí soy una defensora de la educación. Y sí cuenta un posgrado, y sí cuenta la experiencia profesional, y sí cuenta haber trabajado en otros países. Hay que valorar la capacidad profesional. No es posible que haya tanta gente de nivel licenciatura tomando decisiones que son de investigadores sociales, tomando decisiones que son de médicos, tomando decisiones que son de especialistas que existen y que tenemos en Sonora. O sea, eso es para mí una ofensa y nada más quería cerrar eso. Gracias, pues les agradezco mucho, pero esta mesa se queda abierta, la podemos hacer fija, ya tenemos otra políticos y ideólogos, la podemos hacer fija, si les parece, me gustó mucho, Sí, porque van a venir muchos temas, ¿no? Hay muchos temas, muchas gracias y es un honor compartir la mesa con ustedes. Al contrario, Gracias a igualmente, todos. muchísimos comentarios, un gran...